una alegría estar aquí, ver caras conocidas así en el aula, antiguos alumnos, alumnos de los programas actuales, profesores también. Y bueno, gracias a todos los que estáis también conectados desde que nos seguís a través de la pantalla. Y por supuesto, gracias a Jaime por habernos hecho un hueco en su agenda y estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, yo sé que él también seguro que está feliz de estar aquí porque esta es nuestra escuela, ¿no? Tenemos ese cariño especial porque es donde empezamos muchos de nosotros, como en nuestro caso. Y bueno, la verdad que es una maravilla ver cómo sigue creciendo esta comunidad de sostenibilidad teórica, que además estábamos justo comentándola ahora. Bueno, pues os voy a presentar a Jaime así muy brevemente para los que no le conozcáis, para los que no le tengáis ubicado ahora mismo, ¿vale? Jaime es director ejecutivo de tecnología y corporate venture en Repsol. Es el responsable de la estrategia tecnológica de la compañía y del fondo de inversión de capital riesgo en startups. Actualmente también representa a Repsol como miembro del Comité Ejecutivo del Fondo de Inversión Climática, OFI, que es el fondo climático de las grandes petroleras mundiales. Tiene más de 20 años de experiencia, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en Repsol. El último, pues, director global de sostenibilidad, que se dice pronto, ¿no? Y bueno, él es doctor ingeniero industrial, licenciado en físicas, tiene tanta formación que nos llevaría un rato, así que solamente voy a destacar que, como hemos dicho, es antiguo alumno del máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Es MIGMA, ¿no? En sus señas de identidad, como muchos de nosotros, también es mi caso. Y bueno, también es profesor cuando sus obligaciones se lo permiten. Yo he sido una privilegiada y he tenido el honor de ser alumna suya en un curso ejecutivo en huella de carbono hace ya años. Y la verdad es que es un espectáculo, una pizarra como una obra de arte, de verdad os lo digo. Así que es un lujo que esté aquí con nosotros. Creo además que es la persona idónea para hablarnos del tema que queremos tratar hoy, porque bueno, es por su profundo conocimiento, es su día a día, por la manera de transmitirlo y luego, bueno, pues como él mismo dice, ¿no? En su perfil, su propósito es precisamente romper barreras para acelerar esa transición energética y además rápido, ¿no? Con urgencia. Así que, bueno, yo creo que es la persona ideal y que nos va a dar muchísima información muy útil. Os cuento cómo vamos a organizar el tiempo. Si os parece, Jaime nos va a introducir una serie de cuestiones para centrar el tema y luego ya os daremos pie a vosotros. Seguro que según vaya hablando os van surgiendo ya inquietudes y preguntas que luego pues enseguida os pasamos la palabra y de hecho esa es la idea, ¿no? Que sea esto lo más dinámico y lo más interactivo posible. Así que... Muchísimas gracias, Cristina, y encantado de estar aquí. Como ha comentado Cristina, yo estoy, fijaros que hasta me quita el traje de romano y vengo normal para estar aquí, porque esto es como estar en casa, o sea que estoy encantadísimo de estar con vosotros. Cuando Cristina me planteó un poco el tema, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo la tecnología puede ayudar a la transición energética? Yo tenía, y lo hemos comentado, varios elementos que os quiero poner encima de la mesa para que empecéis a tirar de ellos, ¿de acuerdo? Yo en mis clases siempre era muy pesado, porque era de estos profes que nunca dejo a nadie tranquilo, porque hago muchas preguntas y además diciendo, oye, vosotros cómo pensáis, hay que posicionarse, etcétera, etcétera. Porque uno de los elementos claros, y lo estaréis viendo en todo lo que estáis analizando de sostenibilidad, es que nada es blanco o negro. No es de las cosas difíciles a la hora de hablar con vuestros amigos, con vuestra familia, cuando uno va teniendo conocimiento de qué significa desde el punto de vista un posicionamiento en sostenibilidad, es que no hay una solución, como dicen los ingleses, una silver bullet. Es decir, no hay nada que hagamos esa tecnología, hagamos esa solución y no tenga ningún otro tipo de colateral. Y me explico. Hace 2 años, si hablábamos de energía nuclear como elemento alternativo para generar energía de forma fiable, de forma continua y demás, en muchas regiones de este mundo hubiéramos tenido un desafío desde el punto de vista de eso. No tienes en cuenta Fukushima, no tienes en cuenta Chernobyl, etcétera, etcétera. Todo el elemento de residuos está encima de la mesa.
Con el avance que tenemos ahora de los mini reactores, no sé si alguno de vosotros está al cabo del día de qué está ocurriendo con el tema de los mini reactores. Que hay startups, hay una startup que tenéis que poneros y meter y googlear, que se llama Megafusion o Megafusion, me habían dicho, que es de UK, es una de las startups que está levantando más dinero ahora mismo en el panorama inversor. Son mini reactores de unos, diría, 700 megas, 650 megas, que son como un tercio de lo que podrían generar una gran central nuclear y que se están planteando como alternativa segura, más fiable y desde el punto de vista, y esto por ejemplo tenéis que ver las declaraciones de Boris Johnson en las últimas semanas con toda la crisis de Ucrania, de cómo en un momento determinado puede haber una revisita a todo lo que es el planteamiento nuclear. Y os lo estoy diciendo como una tecnología que estaba absolutamente denostada, que hasta los verdes, que sabéis que ocupan ahora mismo posiciones de gobierno en el gobierno federal de Alemania, están empezando a decir, bueno, a lo mejor hay algún elemento, y sabéis que ellos empezaron todo su posicionamiento como partido, no sé si os acordáis de unas fotos bastante antiguas en el 86, 87, 88, con Greenpeace, cuando tiraban los residuos nucleares en el Atlántico Norte, y fueron cuando empezaron a posicionarse en un activismo ecologista muy fuerte. Lo que quiero decir con esto es que siempre que habléis de tecnología y siempre que habléis de sostenibilidad y siempre que habléis de cambio climático, por ejemplo, descarbonización, transición energética, siempre tenéis que poner encima de la mesa los pros y los cons. Y todo tiene pros y cons. Habréis visto hace poco las primeras manifestaciones aquí en este país estando en contra de renovables. Hay gente que está empezando a decir que las renovables no son tan buena idea. Por varias cuestiones a nivel local. Es decir, siempre tenéis que hacer el planteamiento global y el local. Y el local, dicen, oye, no dejan empleo. Vienen aquí, hacen ponen un montón de extensión, yo veo ahí las placas solares. Y en todo esto que os estoy contando yo no me estoy posicionando, simplemente os expongo hechos. No dejan empleo. Por ejemplo, lo que son los pasos de fauna, la gente que estaba habituada, los cazadores, que podemos estar a favor, en contra, lo que sea, pero les dificulta mucho su actividad diaria, el poder, hay mucho impacto desde el punto de vista local, etcétera, etcétera, y no hay una sensación desde el punto de vista de producción, de productividad. Es decir, algo que hasta ahora era bien recibido por todos, de una forma absolutamente casi incuestionable, se empieza a plantear como de verdad al final qué significa poner aquí un campo solar o un campo eólico, más allá de que en un momento determinado, ojo, podamos tener subvenciones al respecto en un sitio determinado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cualquier alternativa frente al desafío tiene pros y cons. Y esto voy a ser muy machacón, porque vosotros, como futuros profesionales de la sostenibilidad, vais a tener que ser esa voz incómoda que en los comités ejecutivos de las compañías, que en la administración, etcétera, etcétera, levanten la mano y digan, oye, esto lo tenemos que ver de una forma global. Esto lo tenemos que ver de una forma de huella global. Y eso es un tema que aquí, de manera pionera, en la EOI se empezó a hacer un planteamiento como lo que era un curso de huella de carbono, porque fue de las primeras veces que se planteó el tener una formación sistemática sobre lo que significa tener una visión global. Y os pongo un ejemplo. Los coches eléctricos. Y cuando alguien dice, eso es maravilloso, es súper trendy, súper fashion, yo quiero tener un coche eléctrico, no emite nada. Cierto. Pero hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, el coche eléctrico ha emitido casi la mitad de sus emisiones antes de que abramos la puerta el primer día que tenemos el coche eléctrico. Ese día que nos emociona a todos de amigos y que huele a nuevo, que además ese olor a nuevo sabéis que está manufacturado, que está hecho especial para que nos dé sensación de nuevo. Bueno, pues ese día las emisiones de ciclo de vida de ese coche ya han sido emitidas. Y eso es una información que normalmente no la tenemos encima, porque el proceso de manufactura de un coche eléctrico ha modificado lo que significa tener un coche. En la manufactura de un coche de combustión que tenemos hasta ahora, la fabricación en sí mismo, desde el punto de vista de lo que supone en las emisiones totales del proceso global del ciclo de vida de ese coche, no supone un porcentaje importante, mucho menos del 5%, del 3%. Donde se produce el grueso de las emisiones, Scope 3, se produce cuando nosotros utilizamos los combustibles para emitir, combustibles fósiles, diésel, gasolina, etc. En el caso concreto de los coches eléctricos se mueve todo eso. ¿Y dónde se mueve? Se mueve a la manufactura del coche. La manufactura de las baterías eléctricas son tremendamente intensivas en energía.
Tienes que hacer minería, tienes que trasladar esos metales, tienes que llevártelos a China. Y digo China porque China es la que está manufacturando ahora el 85% de las baterías del mundo. Hasta las baterías japonesas se hacen en China. Entonces, todo ese transporte, todo ese trasiego de material, esa manufactura industrial allí, que ahora podrá ser en Sagunto, ahora podrá ser en Alemania o en Polonia, como se está planteando, pero esa manufactura supone unas emisiones que cuando uno empieza a comparar desde un punto de vista de huella, es decir, globalidad, empieza a ver que las emisiones a nivel global, y eso es una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando afrontamos el concepto de transición energética, y es que las emisiones, y os lo habrán dicho 100 veces, son globales, da igual dónde reduzcamos, lo importante es que la reducción sea en el coste marginal lo más eficiente posible, es decir, que nos cueste lo menos posible. En el monto total de la reducción de emisiones es muy análogo a lo que podríamos tener con un coche diésel híbrido de última generación. Y eso, para el consumidor, para el regulador local, para en un momento determinado también desde el punto de vista el fabricante, muchas veces no se tiene en cuenta. Y eso significa que tenemos que tenerlo en cuenta cuando planteemos todas las soluciones de sostenibilidad. ¿Dónde tenemos en un momento determinado los desafíos desde el punto de vista de transición energética? Y eso lo sabéis vosotros, lo estáis viviendo como lo estamos viviendo todos. Uno, en la producción primaria. Y eso es una historia de éxito, lo que ha ocurrido con las curvas de costes de la solar y la eólica. ¿Dónde estamos ahora? Pues lo que estamos ahora intentando hacer es llevar el tema de los costes de la eólica incluso offshore, es decir, que sean mucho menores de lo que tenemos hasta ahora. Pero ahora hay que transitar a lo que significa tener y esto lo habéis también discutido y lo habéis hablado muchísimo, a tener un sistema eléctrico con mucha penetración de renovables, con esa variabilidad, desde el punto de vista de que hay veces que necesito energía eléctrica y no la tengo, y cómo voy a poder trabajar con ello, con elementos como el almacenamiento. Y uno de los grandes desafíos tecnológicos actualmente está en el almacenamiento. ¿Cómo somos capaces de almacenar energía eléctrica? Que sabéis que ha sido uno de los elementos que no se ha trabajado porque no ha hecho falta. Producíamos, consumíamos, producíamos, no consumimos. Da igual, sabéis que muchas veces, durante mucho tiempo, las renovables han estado, cuando estás generando a coste cero, desenchufas del sistema eléctrico y estás generando, pero no lo estás consumiendo, con lo cual te desactivas. ¿Cómo somos capaces de almacenar de manera más inteligente esa energía que estamos en un momento determinado produciendo? ¿Cómo somos capaces de introducir un buffer desde el punto de vista de producción de tal manera que no tengamos esos vaivenes? Y eso pasa por mucho trabajo en la parte de almacenamiento y se está trabajando en muchos ámbitos. Baterías de segunda vida. Y ahora entraré en lo que significan las derivaciones del coche eléctrico, porque el coche eléctrico, una de las cosas que tiene es cómo soy capaz de amortizar baterías en un coche que tiene que durarte 10 años y que a lo mejor la batería no te llega a 10 años. ¿Cómo soy capaz de trabajar en eso? ¿Cómo soy capaz de darle continuidad a un ciclo de vida, a un negocio, desde el punto de vista de que la OEM, y ahí estaremos viendo, por ejemplo, trabajos como Toyota y Honda, que están generando compañías spin-offs para comercializar esas baterías de segunda vida, que lo que van a hacer es que te van a poner baterías de almacenamiento estático para lo que es consumo en tu casa, industriales, pequeños comercios, etcétera, etcétera, que son de segunda vida y que vienen de coches usados y que perfectamente pueden cumplir con los requerimientos o con las regulaciones desde el punto de vista de seguridad. Porque sabéis que uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista de baterías tiene que ver con el elemento de seguridad. No sé si recordáis, hace cosa de 4 años creo que fue, el G7. Este móvil que teníamos, que se empezaba a ponerse de moda porque empezaba a salir en llamas. ¿No os acordáis de eso? Que tuvo un problema LG con ese móvil y que no te dejaba montar el avión con él. Al final lo que tienes es un problema con el dieléctrico y puede generarse una temperatura que se genere explosividad, ¿de acuerdo? Eso cuando lo tienes en un móvil puede ser hasta curioso, una faena si te lo has comprado y estás fuera de periodo de garantía, pero si tienes un coche o tienes una tirada de millones de coches, eso supone una preocupación importante. ¿Qué están haciendo las compañías automovilísticas? Asegurarse muy mucho y además de manera muy responsable de que los elementos de seguridad y todo lo que es la certificación de seguridad desde el punto de vista de utilización de las baterías son las que tienen que ser para tener millones de coches utilizándose por las calles de nuestras ciudades. Y una de las cosas que nos va a pasar a nivel tecnológico, he dicho almacenamiento en cuanto a generación primaria. Ahí se están abriendo un montón de campos nuevos. Se está abriendo todo el planteamiento que he dicho del tema, por ejemplo, de lo que es el tema de la energía nuclear,
y hay algún otro. Pero dejarme que me mueva a otro donde está el gran desafío también, que tiene que ver en cómo nos vamos a mover. ¿Cómo nos vamos a mover en el futuro? Hay un consenso casi generalizado en que desde el punto de vista de costes, la movilidad eléctrica va a ser un común en nuestra movilidad urbana. Desde el punto de vista de conexión, de capacidades, desde el punto de vista de rango, de lo que llaman el rango de autonomía, etcétera, etcétera. Ahora, el cómo extendemos esa movilidad a otro tipo de ámbitos, camiones, barcos, aviones, última milla, etcétera, etcétera, no está tan claro. Y además se abre un span de opciones desde el punto de vista de negocio tecnológico y de startups brutal. Y os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro mindset, en la manera de pensar, tenemos que yo cuando tomo un coche, me pongo en el coche y no tengo miedo, no tengo ninguna ansiedad de que me voy a quedar tirado, porque antes o después tendré una estación de servicio en un rango más o menos cercano que hará que llegue, a no ser que sea un desastre, como me ha pasado un par de veces, y me quedo tirado. Pero quitando eso, si eres una persona medio normal, tú llegas a un sitio donde te puedes suministrar. Y eso tiene que ver porque hay una red de distribución, no aquí, sino en cualquier sitio del mundo más o menos civilizado, que tiene una logística ya muy establecida, que es capaz de hacer que esos flujos de crudo, que antes venía de Rusia, ahora veremos de dónde viene, o de gas, son capaces de venir, refinarse, llevarse a un sitio donde se distribuye para toda la región, en España ocurre con CNH, y de ahí a toda la logística capilar. Estamos tan acostumbrados a eso que no le damos importancia, creemos que es normal que venga un crudo que yo me estoy poniendo en una estación de servicio en Pozuelo, que venga a lo mejor de Alaska. Eso, cuando sea un coche eléctrico, tenemos que ver el planteamiento de cómo va a cambiar el patrón de conducta desde el punto de vista de cómo vamos a enchufarnos. Nos vamos a enchufar por la mañana en nuestra casa o por la noche, durante toda la noche. ¿Qué va a suponer eso desde el punto de vista de los que no tenemos parking? Los que no tenemos parking en casa, ¿dónde me voy a recargar la batería? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Va a haber suficientes puntos de recarga públicos? ¿Cómo van a funcionar? ¿Va a haber diversidad de enchufes? ¿Va a haber un solo enchufe? ¿Va a haber un estándar? En todo eso está habiendo muchísimo planteamiento tecnológico y va a haber mucho posicionamiento de las compañías. Una recarga rápida, y le llaman rápida, es un eufemismo para una recarga de 8 horas, ¿vale? Una recarga muy rápida, que son de 30 minutos, o una recarga ultra rápida, que es de 7 minutos, que es esta de los Teslas estos que te meten en este bar cuando quieres. Ojo, la pagas. Entonces, desde ese punto, la pagas a lo mejor desde un punto de vista de lo que se podría ser en la propia carga y no se sabe todavía, sí se sabe, pero bueno, si afecta o no afecta a la batería en cuanto a los ciclos, desde el punto de vista de si le meto muchas cargas. Pero va a cambiar la manera en que la gente y que los usuarios utilicen la movilidad y que digan, bueno, yo si no tengo casa o si no tengo un trabajo habitual donde me pueda enchufar, va a ser más difícil que me recargue. Pero también, por ejemplo, todas estas furgonetas que tenemos de Amazon Prime que van repartiendo paquetes por la ciudad, ¿cómo hacen para tener un 20% de su flota cargándose durante horas porque son las que tienen que estar cargando y sin embargo tienen que estar repartiendo? A lo mejor tiene más sentido que recambien la batería, ¿no? Y hay opciones desde el punto de vista tecnológico para que en vez de cargar, lo que puedas hacer es cambiar parte de esa batería, tienes un parque de baterías detrás en una instalación, llegan las furgonetas, lo recambian como en los vehículos de Fórmula 1 con un brazo robótico, les cambias parte de la batería, está cargando 3 minutos y sale. ¿Y esa opción cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede plantear? Se puede plantear con las OEMs, con la industria automovilística, etc. Es decir, hay elementos de nuevos negocios que se pueden plantear. ¿Cuáles son las opciones en el heavy duty? Es decir, en los camiones. Los camiones donde yo tengo que darles un rango de como mínimo 1.500 kilómetros sin repostar. Y además, donde el peso es fundamental. Porque por lo que yo me pagan es por transportar peso. Pero lo que no quiero transportar peso es en forma de batería. Porque si yo, no sé si habéis visto aún un coche eléctrico de cómo es toda la batería de debajo del coche y el peso brutal que tiene. De hecho, uno de los problemas que tienen, más que problema, una de las características que tienen los coches eléctricos es el desgaste de los neumáticos, porque pesan mucho más. Con lo cual hay que hacer que todo la carrocería del coche fuera en un momento determinado de algún material avanzado para que pesase menos y compensase ese peso adicional. ¿Cómo hacemos para que en un camión tenga ese rango? Pues están explorando un montón de opciones. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, que luego volveré al hidrógeno porque es uno de los hypes que existen con respecto al
gran vector que parece que es como la gran promesa, ¿vale? También se están hablando de otro tipo de combustibles, como los biocombustibles. Y los biocombustibles ya estáis, todos vosotros, todos nosotros, estamos poniendo biocombustibles todos los días en nuestro coche. Todos los días. Un 5%, un 12%. Hay un porcentaje obligatorio por la Unión Europea en la que tenemos que mezclar la fracción mineral con una fracción bio, que puede venir de distintos sitios. Ahora está viniendo el aceite de palma de Indonesia. ¿Y eso es bueno? Bueno, pues no es bueno. Aquí me dicen, no es bueno, no es bueno. Como incentivo inicial, y aquí os hago el desafío, ocurrió igual con el tema, ¿os acordáis de la crisis alimentaria que hubo en México hace cosa de 7 años? Con el respecto al tema del maíz. Y es que se empezó a derivar producción de maíz a producción de biodiesel, etcétera, etcétera, en vez de producir las tortas desde el punto de vista de lo que está en la cadena alimenticia. En un momento determinado, uno puede pensar que eso no es bueno porque genera incentivos perversos y hace que desatendiera la cadena alimentaria por hacer esto. Desde un punto de vista más de largo plazo, uno puede pensar, oye, le puedo dar un sustento, puedo darle una razón de producción a un montón de gente que está produciendo en el campo, que ahora mismo no tiene incentivo económico y sin embargo puede hacer que gracias a eso tenga otro tipo de alternativa que se la pague mucho mejor. Entonces, todo depende de lo que se hace con eso. ¿Qué ocurre? Que se pueden producir incentivos perversos. Si yo deforesto Indonesia para poder producir aceite de palma y poderlo exportar, eso es un incentivo perverso. Y lo digo porque esta es una aproximación ESG. Esta es una aproximación sostenible en la que vosotros tendréis que aconsejar a los responsables correspondientes en su momento, diciéndoles, si ponemos este incentivo, puede derivar en esto. ¿Cómo hacemos para contrabalancearlo? Pero el incentivo per se no es malo, porque le doy una alternativa a gente que en un momento determinado se le está pagando poquísimo por su producción. Y a esto volveré con el concepto de economía circular. Pero yo estaba comentando biocombustibles como alternativa de los CBD. Pero si vamos un poco más allá y hablamos del avión, ¿cuál es el sustituto del avión desde el punto de vista de combustible? Sí, el avión lo tiene muy complicado para tener un sustituto desde el punto de vista de alternativa de movilidad eléctrica. Yo lo puedo hacer por seguridad, lo puedo hacer por peso. Es muy difícil que haga eso. Bueno, pues hay diferentes alternativas. Y, por ejemplo, aparece otra, que son los combustibles sintéticos. Que eso ya es la pera limonera. ¿Qué sería un combustible sintético? Yo lo que haría es combinar un hidrógeno con un CO2 y de ahí lo que hago es la cadena de hidrocarburos y estaría generando un combustible que, dependiendo de dónde he obtenido ese CO2, dependiendo de dónde he obtenido ese hidrógeno, podría ser totalmente verde y emitir cero emisiones. Con lo cual estaría en lo que se llaman los SAF, Sustainable Air Fuels, que es donde están ahora mismo posicionándose todas las compañías de aerolíneas y todo lo que es IATA, etcétera, etcétera, para ver la factibilidad de poder producir eso a gran escala. Porque de lo que se trata ahora mismo es de escalar todas las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que vamos a ver en el futuro es un futuro de movilidad fragmentado. No va a valer todo para lo mismo. Ahora estamos muy acostumbrados, que me da igual 8,80, pero yo al final le pongo la máxima elección que tengo, diésel o gasolina. Cada vez más vamos a tener que elegir de qué uso vas a hacer de tu vehículo, cómo lo vas a utilizar y para qué. Y dependiendo de eso tendrás una solución de sostenibilidad. ¿Comentamos hidrógeno? Hidrógeno, ¿cómo no? Venga. El hidrógeno, que además aquí estáis siendo uno de los protagonistas de este país, dando un curso fantástico en todo lo que significa el hidrógeno verde, ¿vale? ¿Por qué el hidrógeno? ¿Por qué ahora el hidrógeno? Cuando el hidrógeno además ha venido siendo como la gran promesa. Esto pasa como con la fusión. La fusión, sabes que siempre quedan 50 años, ¿vale? Y dices, no va a ser la pera, el día que se dé va a ser la pera limonera. ¿Y por qué el hidrógeno? Bueno, se han dado dos circunstancias con el hidrógeno, ¿vale? Una primera circunstancia. El 75% del coste de producción de hidrógeno, el hidrógeno se puede producir con 3 tecnologías, ¿vale? Hay 2 tecnologías que están a punto de ser comerciales, no son comerciales. Una es la PEM y otra es la alcalina. Voy a ser muy bruto, ¿vale? Y sé que me están grabando, pero digo lo de lo que voy a ser muy bruto para que luego me golpeen. Son como grandes baterías que fundamentalmente lo que hacen es generar una corriente eléctrica y lo que rompe es el enlace covalente del agua. El enlace covalente del agua, gracias a Dios, es súper estable. Porque el resto que es súper estable, está puesto aquí, ¿vale? Por contra, como es súper estable, le tienes que meter mucha energía para romperlo.
Y se genera por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. ¿De acuerdo? Y eso lo haces con energía eléctrica. Cuando tus costes eléctricos son muy altos, olvidaros de la coyuntura económica, olvidaros de la coyuntura de mercado, olvidaros del mercado marginalista en el que estamos ahora de electricidad. Cuando tus costes de electricidad para generar electricidad son muy altos, tu coste de generación de hidrógeno es muy alto, ¿vale? Porque para generar hidrógeno ya existen sistemas muy establecidos. Y os pongo un ejemplo. Nosotros en Repsol somos el mayor consumidor y productor de hidrógeno de este país. ¿Cómo se hace eso? Se hace con unas plantas que se llaman de steam reforming, que lo que haces es que coges gas natural, CH4, y lo que haces es romper ese CH4 y por un lado obtienes y lo oxidas, y por un lado obtienes CO2 y por otro lado obtienes el H2 y lo que haces es, pero emites CO2. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué hacemos con ese CO2? ¿De acuerdo? El kilo de CO2 producido con esas plantas puede salir por 1,5 euros. Con estas plantas que os he contado, que todavía no son comerciales, estamos hablando de alrededor de 5, 4,3, 4,5. Estamos hablando de casi 4 veces. Hay que bajar eso. ¿Y cómo se hace eso? Fundamentalmente con tecnología. Y ya hay mucha ciencia puesta desde el punto de vista de la Comisión Europea poniendo mucho dinero como apuesta específica de hidrógeno. ¿Por qué? Como os he dicho, han bajado drásticamente los costes de generación eléctrica. Si el 75% de tu coste viene de la energía eléctrica y tu energía eléctrica está bajando, porque entre otras cosas, cuanta más renovable instalada, en teoría, más barato nos debería ser a todos la energía que nosotros consumimos, pues desde el punto de vista de competitividad es mucho mejor generar hidrógeno verde. Y la segunda tiene que ver con este concepto que os he comentado de la movilidad. Uno de los problemas que tiene la energía renovable es que la energía no se puede exportar. Tú haces energía renovable, estupendo, tenemos energía renovable, tenemos autoconsumo, pero como país exportador uno quiere exportar bienes, quiere exportar productos, etc. Eso lo puede hacer, puede exportar su energía renovable con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, no penséis en el hidrógeno solo como hidrógeno, sino que el hidrógeno lo podéis transformar en una cosa, y ya si queréis quedar estupendo con vuestros amigos, tenéis que decir que yo lo que hablo es de los carriers del hidrógeno, ¿vale? Yo solo hablo de carriers. Entonces ya quedáis fantásticos. Y ahí hay dos fundamentales, el metanol y el amoníaco. Y el amoníaco es un proceso conocidísimo, el metanol también, pero el amoníaco es muy conocido en toda la industria de fertilizantes. Y se puede exportar. Hay barcos que transportan amoníaco, hay industria que transporta amoníaco y no es un problema industrial mayor. Con lo cual tú puedes producir hidrógeno verde a partir de renovables, lo puedes transformar en amoníaco y metanol y lo puedes exportar. Es decir, te puedes convertir en un país exportador, igual que hay países exportadores de gas natural como Qatar, o hay países exportadores de crudo como Rusia, tú te puedes convertir en un país exportador de hidrógeno, que sería análogo a lo que he dicho anteriormente. ¿Qué hace falta ahí? Hace falta dos cosas, industria y tecnología. O dicho al revés, tecnología e industria. Hace falta escalar la industria de los electrolizadores. Estas baterías que os comentaba que están a modo stack, etcétera, hay cosas muy avanzadas, pero tenemos que pasar de escalas de 10, 12, 20 megavatios a 100, 200, 500, 1 giga, para que puedan producir la cantidad de hidrógeno que es necesaria para la industria. ¿Y qué puedes hacer con ese amoníaco? Pues como os decía, puedes meterlo, inyectarlo en las redes de gas natural, como tenemos ahora. Podrías en un momento determinado utilizarlo de forma pura para poder estar con los Mirai. ¿Lo visteis el otro día que han autorizado para los taxis Mirai, aquí en Madrid? ¿No lo habéis visto? Pues ya podéis en algún momento, igual los montáis en un taxi, si os montáis en un taxi, lo podéis montar en un taxi y decir, ostras, este es de hidrógeno. Eso es un coche de hidrógeno, son los Mirai. Puedes transformarlo en otro tipo de combustible, como este que os he dicho, desde el punto de vista de combustible sintético. Necesitas hidrógeno para hacer todos estos biocombustibles, porque ahora vuelvo. Una de las retos fundamentales es cómo convertimos todos los biocombustibles en otras fuentes. Y hay un montón de tecnología también. Puedo obtener ese CO2 que decía anteriormente, lo puedo obtener de gasificación de residuos urbanos. Puedo ir a Valdemín Gómez y decir, oye, en vez de quemarlo aquí, ¿por qué no hacemos con estos residuos otra cosa? Y puedo convertir ese CO2 con procesos de gasificación en tecnología primaria, transformarlo, sacar una cosa que se llama gas de síntesis o sin gas, convertirlo con el CO2 y transformarlo en un Fischer-Tropsch, que es una planta absolutamente conocida,
y convertirlo en un combustible que pueda quemarse en las aviones. O puedo hacerlo con los purines, que sabéis que es uno de los grandes residuos y preocupaciones de este país, porque no sabemos qué hacer con los residuos de los cerdos. O podemos hacerlo con los restos de biomasa. Una de las mayores compañías de oil and gas ahora mismo más rentables del mundo se llama Neste. Neste es una compañía que si podéis meter dinero, porque es una compañía que va como un tiro. ¿Y por qué va como un tiro? Porque apostó como tecnología, es una compañía finlandesa. Los finlandeses miraban a la derecha y veían a los noruegos, decían, estos tienen muchísimo ruido, tienen muchísimo. Nosotros que tenemos árboles y somos refineros, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer procesos tecnológicos de transformación de lignocelulosa en poderlo transformar en otra cosa. 10 años después, son los líderes mundiales en combustibles de bajas emisiones. Es decir, es imprescindible la inversión en tecnología para generar industria que genere Producto Interior Bruto en los países. Y es imprescindible hacerlo con un cierto recorrido para poderte posicionar de manera diferente. Entonces, hay una serie de tecnologías primarias que te permiten transformar esos residuos, esa materia, por ejemplo, plástica, con pirólisis de alta temperatura, etcétera, en otra vez retornarlo al proceso y dices, oye, yo lo que tenía antes desde el punto de vista de emisiones lo he capturado porque son emisiones netas cero. Porque si yo convierto la masa forestal de lo que ha atrapado el CO2, ese árbol, lo transformo en un combustible y lo vuelvo a emitir, el ciclo completo es cero. Pero es que esto va más allá y puede ser incluso más chulo que eso. Y puede ir a lo que se llaman las emisiones netas negativas. Es decir, reducir las emisiones de la atmósfera. No sé si conocéis vosotros un proyecto que se llama Orca. Meteros en Google y buscarlo. El proyecto Orca es un proyecto de una compañía que se llama Climeworks, que está en una de las tecnologías también que es de futuro, que es el DAC, Direct Air Capture, que fundamentalmente lo que está buscando es capturar aire de la atmósfera y con ese CO2 lo dejan fijado en el suelo. Es un proyecto de, creo que es de 2 millones de toneladas que ahora mismo hay en Islandia. Sabéis que Islandia es sede de centros de datos de compañías como Microsoft. Sabéis que normalmente las compañías de centros de datos se ponen en todos los sitios del mundo, ¿vale? Pero les gustan sitios un poco más frescos que otros porque gastas menos en refrigeración de los centros de datos, que sabéis que desde el punto de vista de consumo energético son importantes. Cuanto menos tienen que calentar y el gradiente de temperatura es menor, mejor desde ese punto de vista. Bueno, pues Microsoft está comprando las emisiones que se están capturando del aire directamente en el proyecto Orca en Islandia a un precio más o menos, no ha sido desvelado, pero no menos de 800 euros por tonelada. Ellos lo pueden hacer porque tienen capacidad, pero es que para hacer esta compensación de emisiones de líneas aéreas como KLM o como pueda ser Air France, etcétera, etcétera, están tirando de este tipo de compañías y son startups. Startups que están a lo mejor en ronda ya de, sabéis que las rondas de, estamos hablando de 200 millones, 300 millones de compañías que para poder entrar en esa startup necesitas meter como un poco 20 millones de euros. De dólares, en este caso. 20 millones de dólares, 25 millones de dólares. Es decir, hay todo un planteamiento de compensación de emisiones que tú coges ese CO2 y puedes inyectarlo en capas basálticas. O puedes mezclarlo, por ejemplo, con cenizas como las que hemos tenido en el volcán de La Palma. O puedes inertizarlas y generar, desde el punto de vista de carbonatos. O puedes hacer proyectos de captura y almacenamiento de CO2 como los que se están planteando en Galveston, en Houston, que Exxon está planteando y dice, oye, yo lo que tengo aquí es que llevo sacando petróleo en los últimos 50, 70 años, lo que voy a hacer ahora es que lo voy a almacenar y la gente me va a pagar por almacenarlo. Y entonces tengo las instalaciones, tengo el conocimiento, tengo todo y lo que voy a hacer es que la gente en un momento determinado me pague un fee, me pase sus emisiones de CO2, como tengo los pipelines, me enchufan al pipeline y lo meten. Con una tarifa plana de Netflix de CO2 capture, lo van metiendo. Y ya está. Es decir, está habiendo toda una reconfiguración tecnológica, pero también de pensamientos de negocio a nivel energético que está habiendo todo esto. Impresionante. En un rato, no sé vosotros, pero ¿no? Todo lo que hemos aprendido en estos 20 minutos, vamos, yo seguiría escuchándote y aprovecho precisamente después de haber oído todo esto y de ver este panorama inmenso. Muchas veces estamos en los temas de sostenibilidad, tenemos la sensación de que no llegamos a todo, ¿no? De que hay también, lo que decíamos antes, perfiles tan heterogéneos, tantos aspectos que están evolucionando de una manera rapidísima.
¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tienen que dominar los profesionales de la sostenibilidad desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos? Evidentemente no se puede llegar a ese conocimiento técnico tan profundo en todo. ¿Qué nos diría respecto a esto? ¿Qué debemos de saber? Mira, yo creo que el profesional de sostenibilidad ahora tiene que tener una aproximación tremendamente poliédrica. Es decir, una de las primeras cosas que tiene que tener es capacidad de explicar. Y esto que parece una cosa obvia, no lo es tanto cuando uno habla siempre de matices, y los matices siempre son donde nos perdemos, ¿vale? Entonces, igual que, no sé si lo habéis visto, y yo creo que está estupendo, en este proceso de pandemia han salido un montón de divulgadores, unos mejores y otros peores, pero los que son buenos se han quedado desde el punto de vista de sanidad, de los avances, de lo que significa el RNA mensajero, porque eso ha avanzado de una manera determinada. En sostenibilidad ocurre lo mismo. En sostenibilidad hay que saber explicar por qué en un momento determinado la implantación o el impacto de una cierta tecnología, qué significa, qué trae de ventaja o qué no trae de ventaja, por qué las cosas no son inmediatas, por qué tienen todo un pro y un con desde el punto de vista de infraestructura, de coste para el consumidor, de cómo vamos a asumir todos ese coste, de qué velocidad tenemos, etc. Esa capacidad de comunicación es imprescindible. O sea, que os animo a que trabajéis mucho en la capacidad de comunicación. 1, 2. Nos pasa en todo. Es decir, no solo tenemos que estar ya en un planteamiento más o menos generalista de todas las tecnologías que están viniendo y de la velocidad, y tenéis que conocerlas, también de las habilitantes. Es decir, todo lo que hablan de lo digital, de lo no digital, etcétera, etcétera. Eso a nivel sociológico te va a significar desde el punto de vista de impacto social. Y, por ejemplo, hay mucho que hablamos desde el punto de vista de lo que significa el consumo diferido. ¿Qué significa? O en un momento desagregado. Yo le doy un clic en Amazon y me compro un libro. Incluso puedo seguir de dónde ha salido ese libro. Que el libro ha salido de California, ha cogido un barco, ha ido hasta no sé dónde, ahí ha estado un tiempo no sé por qué. Luego ese libro ha ido hasta Sevilla, desde Sevilla me lo han traído a una nave que tienen en Getafe, y en Getafe hasta un par de días y ha venido hasta aquí. Si cada vez tenemos una visión más global, que es lo que comentaba anteriormente, de los flujos de comercio que existen a nivel internacional, de lo que significa eso, de lo que significa que yo tenga un consumo. Pero cuando hablo de consumo, hablo de un consumo amplio, hablo de lo que significa un turismo, hablo de lo que significa apuestas estratégicas de ciertas ciudades por el hecho de que vengan un montón de turistas. ¿Eso qué significa en cuanto a emisiones? ¿Va a haber o no va a haber competencia en eso? ¿Va a haber competencia cuando vosotros, por ejemplo, tengáis que asesorar a un banco o fondos de inversión? Ahora está habiendo una voracidad por perfiles como los vuestros, los agentes financieros, porque ahora van a tener que invertir mucho en lo que llaman las compañías o los proyectos ESG. Y que alguien les diga lo que es ESG de verdad y lo que no, más allá de la taxonomía, es fundamental. Y es decir, oye, ¿por qué este proyecto sí que es de verdad desde el punto de vista sostenible? ¿Qué significa? ¿Qué atributos tiene? ¿Cómo no los tiene? Ese conocimiento también financiero y macro, yo creo que es fundamental. Bueno, ya para terminar esta introducción, ya has comentado un poquito del tema de las startups. ¿Por qué es tan importante, ¿no? Las startups como aceleradoras de esta transición energética, ese crecimiento que están teniendo? Cuéntanos un poquito cuál es la situación respecto a esto. Mirad, hay un planteamiento, hay dos tipos de startups. En este mundo de los ventures nos encanta ponerle nombre a las cosas, ¿vale? Así en plan fácil, pues lo que da, al final inviertes en compañías pequeñas en ideas, ¿no? Entonces, si te dura la conversión, como tú le tienes que ir poniendo como etiqueta para que te quede más fácil. Hay dos términos que yo creo que es fundamental. Uno tiene que ver con el equity science, ¿vale? El equity science va a un tema que está muy pegado a lo que se llama el deep tech. Es decir, cada vez más las compañías, los inversores, se están dando cuenta que donde hay valor, está en la ciencia. Si tú quieres extraer valor de verdad, siendo paciente, está en la ciencia. Pensar lo que ahora mismo están valoradas Pfizer y Moderna por proyectos que empezaron hace 15 años. Desde el punto de vista de una nueva manera de aproximarse a ciertos problemas que eran muy habituales, este era el caso de las vacunas, y cómo me saltó casillas en todo lo que significa el desarrollo de medicamentos. Si desde el punto de vista de transición energética hago también un planteamiento desde el punto de vista de la ciencia, qué se está trabajando, qué no se está trabajando, en temas de catalizadores, en temas, por ejemplo, de otro tipo de superficies para todo el tema de energía solar, en temas de almacenamiento, en temas de otro tipo de baterías, en temas de todo eso, hay que estarle prestándole un ojo porque no es un desarrollo para ahora, pero seguro que va a ser un desarrollo para dentro de 2 minutos.
Y cuando digo 2 minutos, en términos de crecimiento de compañías de startups, 5 años, no es nada. Y sin embargo, desde el punto de vista de inversión puede ser muy importante. El otro término tiene que ver con lo que se llama el venture industrial. Estamos muy acostumbrados a estos unicornios que salen así, se ha forrado, es un crack, es una crack, ha vendido una compañía por no sé cuánto y tal. Pero normalmente fijaros en el tipo de compañías que son. Son compañías con base digital. Las compañías con base digital, que son estupendas, Airbnb, Uber, etcétera, etcétera, que fundamentalmente están basados en una economía de plataforma, y es estupenda, pero son muy ligeras desde el punto de vista de lo que supone escalarlas. Paso de un usuario a 1 millón de usuarios muy rápidamente. Llevar un planteamiento de una tecnología, como pueda ser esta de DAC que os he dicho, o una de consorcio, de, por ejemplo, si quiero transformar con un consorcio bacteriano determinado tipo de enzimas, etcétera, etcétera, escalar eso no es tan rápido. Tengo que invertir mucho más dinero, tengo mucho más riesgo, pero también las ganancias pueden ser mayores desde el punto de vista de qué supone desde el punto de vista de industria. Porque esa es la otra parte interesante. Tenemos que empezar a pensar en unas compañías de startups y de inversiones, y así es como, por ejemplo, nosotros hacemos en nuestro fondo, con 2 ideas. Una, que deje de verdad un impacto importante desde el punto de vista de sostenibilidad, y la otra es que deje un impacto de industria, de industrialización. Tenemos que ir a otro tipo de industria. Tenemos que ser capaces que con esas ideas hagamos fábricas que exporten materia, que exporten productos, que exporten conocimiento de lo que sabemos hacer. Y yo creo que esa es la parte fundamental desde el punto de vista de lo que tiene que modificarse el mundo de las startups en este campo. ¿Y cómo saber, Jaime, creo que es tu día a día, ¿no? ¿Cómo saber dónde están las tecnologías interesantes, las ganadoras, las que tienen futuro? Porque hay cosas que parecen ciencia ficción, ¿no? Cuando... Tengo un amigo que dice, si supiéramos eso no estaríamos trabajando. Hubiéramos hecho la apuesta y nos quedaríamos. No sé si es en retorno al futuro, ¿no? Cuando le dice, acuérdate de la palabra Yahoo. No sé si acuerdas de eso, pero es lo mismo, ¿no? Acuérdate de esta tecnología. Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, nuestras apuestas las hacemos híbridas. Nuestras apuestas las hacemos, estamos colaborando con cientos, y cuando digo cientos son cientos, de institutos tecnológicos y de universidades en diferentes ramas, en diferentes tecnologías, y hacemos apuestas con startups. Invertimos en startups que tienen ideas muy prometedoras, pero no sabemos si van a fracasar. Y ojo, fracasan de 10, 9. De 10, 9. Entonces, tenemos que ser capaces que esa que sobreviva para que las otras 9. Entonces, ese es nuestro trabajo fundamental, es decir, cómo somos capaces de hacer eso. Si eres una empresa que tiene muchísimo dinero, y aunque os parezca increíble, nosotros no lo tenemos, pues apuestas a rojo, a negro, a para y para, a todo. Entonces, no pierdes seguro. Nosotros tenemos que elegir muy bien dónde podemos ir con el determinado apostar. Y eso significa, fundamentalmente, es que siempre tienes que estar muy pegado a cuáles son los últimos avances científicos de ciertas cosas, y cómo eres capaz de conectarlo con lo siguiente que va a pasar. Lo difícil no es imaginar lo que ya tenemos y el darle un cierto cambio. Lo difícil es aquello que no esperas y que en un momento determinado puede salir de la nada. Y vuelvo a poneros el ejemplo, porque es un ejemplo perfecto. Las vacunas del COVID, nadie se las esperaba. Es un cisne negro absoluto. Bueno, pues ese tipo de planteamientos de lo inesperado es en lo que tienes que estar continuamente prestando. Bueno, yo creo que ya puede ser un momento, ¿no? Sí, encantado. Para que vosotros animéis a preguntar de todo lo que ha comentado Jaime o algo que no haya comentado todavía. Yo tengo una duda sobre algo que has comentado respecto al tema del hidrógeno, que has dicho que en Repsol tenéis ciertos procesos en los que descomponéis las moléculas de CH4 para generación de hidrógeno y de CO2. O sea, ¿por qué te sale más rentable descomponer ese metano en vez de utilizarlo de alguna forma para quemar? Porque en tus procesos necesitas hidrógeno. Es decir, todos los procesos, el hidrógeno, perdóname, el crudo, eso es una regulación medioambiental. En los 70, no sé si os acordáis de una cosa que se llamaba la lluvia ácida. La lluvia ácida se produce por las emisiones de dióxido de azufre, que reaccionando con el oxígeno y la atmósfera produce HSO2,4 en el ácido sulfúrico, que cuando llueve te produce una lluvia ácida. Y es el primer ejemplo
de contaminación regional. Hubo en un momento determinado que regular una cosa en Alemania para que no nos lloviera aquí lluvia ácida, ¿vale? O ocurre igual en los Estados Unidos. Porque hay mucha regulación local cuando tienes un problema de contaminación en un río. Voy a volver, cuando tienes una contaminación de un río, desde el punto de vista de regulación está muy claro, es decir, la acción-reacción está muy claro. Yo veo un caudal, yo veo un problema de contaminación, veo un problema de carga contaminante, regulo las cargas contaminantes que puede soportar ese río, se acabó el problema. El problema está cuando mi contaminación es transfronteriza. Entonces, ¿qué se llegó a la conclusión? Que había que desulfurar el crudo lleva azufre. Entonces, no sé si habéis ido a una refinería, veréis unos montículos de color amarillo, que es el azufre que se extracta. Para extractarle el azufre necesitas hidrógeno. Entonces tienes que producir mucho hidrógeno. Pero no es solamente la industria del oil and gas, hay mucha industria, y esto no son procesos exclusivos para nada del oil and gas, Praxair, Air Liquide, carburos, todas estas compañías que transportan diferentes gases hacen este tipo de procesos. Un proceso súper establecido, súper sistematizado, por ejemplo, en la industria de fertilizantes. Sí. Al hilo del hidrógeno y el CO2, ¿hasta qué punto crees que en un futuro cercano, porque te hablas de las tecnologías TAC, captación del CO2 y del carbono y meterlo bajo tierra, pero si nos enseñamos que producir mucho hidrógeno y muy barato, junto con la captación de CO2, puedes generar gas sintético, o sea, gas, tiene gas, digamos, de producción nacional, no le importa de otro país si tienes un producto que mejor corta lo líquido del hidrógeno. Sí. Las metalúrgicas, por ejemplo, que necesitan hidrógeno y encima tienen mucho CO2, les quitas encima todos los pastos. Vale, ahí es entrar en un terreno entretenido. A ver, y esto es otro tema entretenido desde el punto de vista del ESG. El ESG está muy, yo diría, tiene mucho elemento también de posicionamiento ideológico, ¿vale? Y esto es un elemento en el que si vais a ser profesionales del ESG, si vais a ser profesionales de la sostenibilidad, tenéis que ser absolutamente asépticos. Es decir, no posicionaros. Podéis posicionaros internamente como personas, no, faltaría más. Pero desde el punto de vista de profesionales tenéis que tener lo que se llama un planteamiento de aproximación de neutralidad tecnológica. Es decir, no tener sesgos, ¿vale? Y esto lo digo, y voy a volver a tu pregunta, pero me da mucho pie para hablar de ¿conocéis los colores del hidrógeno, no? Vale. Si conocéis los colores del hidrógeno, sabéis que intrínsecamente a esos colores del hidrógeno, el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, hasta que llego al hidrógeno verde, hay subyaciendo un elemento ideológico. Porque el verde mola más que el gris, vamos, no sé, desde ese punto de vista. Hay un elemento que subyace ahí, ¿vale? El que tú has comentado es el hidrógeno azul. Es decir, oye, si yo estoy emitiendo CO2, ¿por qué no cojo el CO2 que está en un momento determinado saliendo de una chimenea, lo capturo, lo mezclo con el hidrógeno verde y hago sintético, ¿no? Con eso. No vale. Desde el punto de vista, para que te sirva, desde el punto de vista de homologación de producto, para ponerlo como un hidrógeno, como un sintético verde. ¿Vale? Desde el punto de vista de sustituir o de utilizar ese hidrógeno, en vez de convertirlo, hacerlo para lo que sería, desde el punto de vista de sintéticos, para aviación o para la acería y todo eso, por supuesto. Lo que se trata es de tener la opcionalidad de poderlo hacer, ¿vale? España tiene una posición ventajosa porque tiene muchas horas de sol y tiene mucha capacidad de generación a un bajo costo. Ahora está que lo seamos capaces de llevar a cabo y de producir. Más preguntas. Quiero dar las gracias a Cristina y a Jaime porque la verdad es que ha estado muy bien, muy interesante. Tenía una pregunta para Jaime. El otro día, aquí en la escuela, estuvo hablando Miguel Picardo y una de las cosas que dijo que había estado toda la vida viviendo en la industria de la energía, de alguna forma, toda su carrera está ahí. Hizo un símil, dijo que lo mismo que pasó con la fotovoltaica, que bajó muchísimo el precio gracias a la tecnología que implantaron los chinos en la fabricación de los paneles, y eso cambió todo en cuanto a la fotovoltaica, que es probable que ocurra lo mismo con las máquinas para hacer la electrólisis con el hidrógeno y que se reduzca mucho el precio y que por lo tanto pueda realmente el hidrógeno ser un motor importantísimo, muy protagonista para llegar a 2050 en condiciones.
quería preguntarte si habías oído. Sí, a ver, vamos a ver. Y estoy lo que te dice, con un punto de disenso cordial, como que comentaba, que estoy de acuerdo hasta un punto. Yo no estoy tan de acuerdo con los costes los vayan a reducir los chinos. Los costes los redujeron los chinos, pero la tecnología la pusieron los españoles. ¿Qué quiero decir con eso? Y esto es importante desde el punto de vista de posicionamiento estratégico a nivel de tecnologías en los países. Acordaros que España en un momento determinado fue líder de energías renovables a nivel mundial, en campos solares. Hubo compañías, como Isofotón, no sé si os acordáis, hubo compañías como Abengoa que hicieron desarrollos tecnológicos muy frontera. Lo que hicieron los chinos, que lo hicieron estupendamente, fue ver esa curva de aprendizaje y en un momento determinado dijeron, ahora lo que vamos a hacer nosotros es manufacturar esto. Los costes de la energía renovable bajaron de manera drástica por los elementos de producción. Cuando tú produces de manera masiva y de manera estandarizada algo que antes hacías más en plan orfebre o más de taller, podemos decir, los costes bajan de forma absolutamente radical. Si además no tienes en cuenta otro tipo de costes, pero no voy a entrar en ese tipo de cosas, los costes bajan aún más. Pero tienes toda la razón en lo que dices. Ahora mismo el hidrógeno se encuentra en ese momento. Está en un TRL, no sé si estáis familiarizados con el tratamiento del TRL. Una de las cosas que siempre lo bueno que tienen los alemanes es que son gente seria, ¿no? Entonces, los alemanes pusieron una escala para cuando hablaban de los avances de las tecnologías, ¿no? Y es el Technological Readiness Level. Es decir, cuando tú me hablas de una tecnología, yo para saber si eso está muy avanzado o poco avanzado, ¿cómo lo sé? Entonces pusieron una escala que va del TRL0 al TRL9. TRL0, inventar, vamos, algo que no existe, ciencia súper básica y que tengo que todo. TRL9 es que algo que puedo ir a una estantería y comprarlo, prácticamente, algo comercial, ¿vale? Para pasar cada nivel de esos TRLs, tengo que hacer una serie de cosas. Está homologado, planta piloto, planta demo, primera planta industrial, etcétera, etcétera, tantas horas de producción, para poderlo demostrar tienes que demostrarlo, ¿vale? ¿Dónde están ahora mismo los electrolizadores? Están entre un TRL 7, 8, llegando al 9. Ahí es justo el momento, en un momento determinado, donde tenemos que meterle mucha producción, porque ahora mismo los productores de electrolizadores han estado produciendo, pero en plan pequeñito, en plan más artesanal, ¿vale? Se me enfadarán, pero están muy artesanal. Si quieres poner grandes cadenas de producción, a poder producir, tienes que aumentar muchísimo la escala para poder hacer ahí eso. Que precisamente es donde perdemos siempre en Europa y por derivada en España la carrera. España es de las mejores del mundo en TRLs 5, hasta TRLs 6 diría. Donde ya abandonamos es ahí. Y entonces los TRL9 aparecen en Estados Unidos, aparecen en China, aparecen en otros sitios. Es decir, todo lo que significa el Valle de la Muerte, no sé si estáis, os suenan los fondos NextGen. Los fondos NextGen precisamente lo que tienen un foco es cómo somos capaces de pasar ese Valle de la Muerte. Es decir, cómo somos capaces de financiar, que cuestan cientos de millones, plantas que no han existido, pero son plantas de producción, lo que llaman First of its kind. La primera vez que existe esta planta industrial. Cuando tú te enfrentas a una planta industrial que no ha existido nunca, te encuentras una serie de retos ingenieriles, de suministro, de producción, de proveedores que no existen y que tienen que ponerte unos tamaños y unas cosas que se enfrentan a ese desafío. Pero hecha una, eres capaz de generar un ecosistema para generar la siguiente industria. El hidrógeno está ahí justo. Está en el momento en el que somos capaces de decir, oye, montamos fábricas de esto y a otro nivel. Y tienes a montarlas y cómo lo van a hacer para reducir esos costos. Entonces, bueno, del tema del hidrógeno está claro que hay una apuesta institucional clarísima, ¿no? Hay una hoja de ruta definida, un marco estratégico. España quiere liderar, estamos en esa posición que acabas de decir, ¿no? Ahí como, y se están haciendo las cosas bien, o ¿cómo ves ese futuro? ¿Cuáles son los principales obstáculos para que no lleguemos a ese punto del que hablas? A ver, hay varias cosas. Uno, yo creo que se están haciendo bien desde el punto de vista de que la intención, los recursos existen. Existe una intención explicitada por parte de la administración sostenida de que se quiere hacer algo con este planteamiento de manera diferencial. Creo que además la administración está haciendo una cosa que es inédita en este país, y es que está empezando a formar cuadros incluso desde que exista la industria.
Cuando era al revés, es decir, en un momento determinado pasaba algo y entonces empezaron, y aquí por ejemplo en la BI es un ejemplo de eso, es decir, se está formando gente en hidrógeno, cuando todavía no hay una industria de hidrógeno, pero que es que va a hacer falta en poco tiempo. Lo fundamental es que exista apoyo real desde el punto de vista de sostener esto, porque esto no hace falta rápido. Esto no es de mañana, no es de pasado, pero sí que lo que no hagas hoy, dentro de 4 años, no lo habrás hecho y habrás perdido tiempo. Porque el planteamiento tecnológico habrá pasado. No sé si habéis visto cuál ha sido la apuesta de Intel para lo que van a ser las fábricas de microchips y que España está fuera de ella. Bueno, eso nos pone en un sitio. También es verdad que en Sagunto van a poner una mega factoría de baterías. Bueno, eso nos pone en otro sitio. Es decir, esas apuestas tecnológicas, que cada vez son más apuestas de país, son fundamentales. Y son fundamentales sostenerlas desde el inicio y desde el punto de vista de ciencia, de tecnología, pero de generación de industria. Tienes que estar continuamente pensando en qué tipo de industria profesionales voy a querer tener para poder hacer de esto una producción sostenible. Ahí tenemos una oportunidad brutal, por ejemplo, también con todo el tema de la economía circular, y vuelvo a repetirlo, es decir, todo lo que es las logísticas inversas. Si os fijáis, y en esto también voy a ser un poco provocador, si os fijáis en el tema de los residuos, no os llama la atención, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, voy con mi iPhone, ¿vale? Y voy llevando una bolsa pringosa de la parte orgánica. Ahora por lo menos tenemos lo orgánico. Y además llevas otra que no sabes muy bien qué es, pero es la que no metes en ningún lado. Luego tienes la de los envases, luego lo haces de una forma voluntaria, lo tienes que bajar tú, etcétera. Es decir, hay toda una logística de cosas. Y decía lo de mi iPhone porque el iPhone es como lo más avanzado en un momento determinado y estás con un planteamiento desde el punto de vista de logísticas, de residuos y recogida de residuos que siempre apelan a un planteamiento voluntario del ciudadano. No apelan a un planteamiento desde el punto de vista de, oye, ¿esto por qué no es un negocio? Si desde el punto de vista de lo que podría ser un suministro para un combustible del futuro puede ser un combustible. No sé si me explico. ¿Cómo hacemos esas logísticas avanzadas? Bueno, pues ahí os dejo una idea para una startup. Es una buena idea, estoy convencido que invertiríamos. Porque está mucha gente pensando alrededor de cómo se generan esas logísticas. Y esto que os estoy diciendo parece ciencia ficción, pero no lo es. Hasta no hace más de 10 años, ¿a quién se le ocurriría que le daba así, tirado de su sofá a un botón y al día siguiente tenía un señor que le traía cualquier cosa a su casa? Le traía zapatillas, le traía un cacharro de lo que sea. ¿Quién pensaba eso? ¿Por qué no podemos pensar el elemento de residuos de otra manera distinta? Absolutamente diferencial. En el que en vez de arrojar cosas, lo que estoy haciendo es acumular cosas para generar y cerrar el ciclo. Y generar, por ejemplo, combustibles que no emitan. Siguiendo con el hidrógeno, Venga, que te gusta. Que desde ese hay que adelantarse a problemas futuros, a cisnes negros. En España queremos ser o de los principales productores de hidrógeno verde, a través de electrolizadores y energías renovables. Sin embargo, hasta 2040 somos de los 10 países del mundo que más problemas vamos a tener con nuestro recurso hídrico. Es decir, una parte importante del flujo hídrico que es el agua, no vamos a tenerla en exceso ni de forma barata en el futuro. Eso no es. Cierto. Bueno, primero tienes que dimensionar cuánto es el problema del agua en la generación del hidrógeno. Es decir, ¿cuál es la dimensión? Estamos hablando de que por cada tonelada de hidrógeno estoy utilizando cuántas de agua y que cuánto es como el problema desde el punto de vista del recurso hídrico expresado, ¿vale? Eso es uno. Dos, a lo mejor ha llegado el momento de apostar definitivamente y de forma decidida por la desalación. Y acordaos que esto fue un intento en el que también España fue pionera hace 20 años y que en un momento determinado se fue abandonando. Y en Israel, por ejemplo, sí que decidió, dijo, oye, yo estoy aquí, no tengo agua, ¿cómo hago esto? Y me convierto en y tengo compañías pioneras a nivel mundial en desalación, que además van por todo el mundo vendiendo esa tecnología. Bueno, todo depende de cuáles son los pros y los cons. Y eso es muy... tienes toda la razón en lo que estás diciendo y está estupendo porque muchas veces cuando vienes con una alternativa te van a sacar la otra. Vale, sí, pero lo que hay que hacer es poner todo en un planteamiento macro y decir, bueno, tenemos estas cosas a favor, tenemos estas cosas en contra, las cosas que están en contra, ¿cómo las minimizamos? Y cómo podemos hacer planteamientos para tenerlas controladas. Hay gente que habla, por ejemplo, del almacenamiento de CO2. No, porque el almacenamiento de CO2 se puede fugar, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que no se fugue? ¿Cómo hacemos para que lo que invierto en almacenar CO2 no sea que lo estoy quitando de invertir en energías renovables? ¿Cómo hago?
Pero una cosa fundamental es la que tenemos que pensar que si queremos de verdad que la temperatura sea de 1,5, de no subir más de 1,5, en el tiempo que nos hemos puesto, o vamos con todo, pero con todo ya, o no llegamos. O no llegamos. Esto no va a elegir, pues me mola más esto, o me gusta más esto, es que esto consume mucha agua, es que esto no sé qué. Con todo. ¿Sabéis cuánto níquel va a consumir las baterías de todos los coches que pensamos producir? ¿Sabéis desde el punto de vista de minería lo que va a suponer eso en cuanto a impacto local? Pues tendremos que ver cómo lo hacemos desde el punto de vista sostenible para poder hacer eso de una manera regulada, tranquila, certificada y con cuidado. Pero o vamos con todo, almacenamiento de CO2, reducción de emisiones, renovables a saco, biocombustibles, e-fuels, etcétera, etcétera, o no llegamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso desde un punto de vista sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista financiero y económico y competitivo? Y eso significa que tenemos que ir con todas las tecnologías. Y habrá algunas que se quedarán en el camino, porque no irán más allá. ¿Sabéis quién es una de las compañías que más está investigando sobre el tema de e-fuels? Elon Musk, con SpaceX. ¿Sabéis por qué? Porque los 8 minutos que le cuesta sacar los cohetes de la atmósfera, algún día podremos calcular las emisiones de CO2 que suponen eso. Brutales. Y ya ha empezado a tener contestación en Florida al respecto. Y entonces está diciendo, oye, voy a invertir en el desarrollo con fondos de inversión que él tiene de los e-fuels. Por algo tan peregrino como los viajes espaciales. La única manera que vamos a poder hacer para sostener desde el punto de vista nuestro estándar de vida que queremos, es decir, que quiero viajar alguna vez en avión a algún sitio, que quiero en un momento determinado tener los consumos que tengo de productos, etcétera, etcétera, es teniendo un planteamiento muy global y muy ambicioso en todas las soluciones del mundo. Sí, yo te quería preguntar por tu opinión al respecto de un problema que vi que comentaban en un artículo hace poco, que es la poca viabilidad que puede tener electrificar el parque móvil de un país, teniendo en cuenta que no hay suficiente recurso de minería para las baterías. Y entonces proponían, poniendo el ejemplo de, por ejemplo, Yamaha, el motor de combustión de hidrógeno, más que de pila de combustible de hidrógeno. No sé si tienes alguna opinión al respecto. A ver, la electrificación masiva de todo el parque automovilístico, de los ligeros estoy hablando, de los automóviles que utilizamos nosotros, va a ser un desafío mayúsculo. Desde 2 puntos de vista, fundamentalmente. Desde el punto de vista de lo que es la manufactura de las baterías, ¿vale? Y lo que significa a nivel de tierras raras, etcétera, etcétera. Sabéis que va a haber un pivotaje de lo que llaman los petropaíses, ¿vale? A otro tipo de países, ¿vale? Y eso, y además con la esa de que está bastante menos distribuido que el gas y que el petróleo, ¿de acuerdo? Está en unos países muy concretos. Pero más allá del elemento geopolítico, y bueno, se puede dirimir, se puede controlar, y de lo que significa la extracción de todo eso, y toda la parte manufacturera que va a suponer una tensión, el otro tema está en cómo genero yo las infraestructuras para que todos tengamos la tranquilidad de que cuando salga con mi vehículo no me voy a quedar tirado. Y de que no se empiecen a generar también dualidades en el mercado de automovilístico. Es decir, si mi coche duerme en la calle, entonces no tiene derecho a que se recargue. O se recarga cuando voy al trabajo, si voy al trabajo, si no voy al trabajo, o cómo lo hago. Solamente si tengo parking en mi casa, cómo lo hago, ¿no? Es decir, esa infraestructura que vamos a tener que poner en todas las casas va a ser un desafío. Pero ojo, también abre muchísimas oportunidades. Luego iré a lo del combustible este nuevo, a lo que me has dicho del combustible. ¿Y qué oportunidades abre? Mirad, un vehículo eléctrico puede servir fácilmente de almacenamiento eléctrico para un chalet medio de los que tenemos con una familia de 5 miembros. Y si tienes perro, además, el perro también. Es decir, tú puedes almacenar toda tu energía necesaria para tu consumo en ese vehículo eléctrico. Pero es que además te puedes poner, y se está planteando, el tema de las comunidades energéticas. Y hay productos de eso. No voy a hacer cuña publicitaria, ¿vale? Pero si algún día queréis entrar en Repsol y sabéis que lo estamos hablando. Es decir, tú puedes ponerte placas solares y dices, oye, yo consumo de mi placa solar.
o como hacemos nosotros. Estamos yendo a lo que llaman las comunidades solares urbanas. ¿Alguno conoce el Colegio de San Viator? Sí, pues mi hija va ahí a los scouts. Bueno, pues, yo iba a jugar contra ellos al baloncesto. Ibas al baloncesto, que son famosos, ¿no? Bueno, sabéis que Corbalán, no lo conoceréis, ¿vale? Pero Corbalán fue allí al instituto, ¿vale? Bueno, pues ese colegio tiene toda la parte superior con placas solares. Que le hemos puesto nosotros. Es un huerto urbano. Los vecinos de a 500 metros a la redonda pueden ir diciendo que yo quiero que me suministren de ese huerto urbano, no de la energía verde que tú me certificas, no. De esas placas solares. Y tú vas viendo si tienen capacidad para hacerlo o no, porque si ya hay vecinos que ya han tomado toda la capacidad, el colegio se suministra gratuitamente y hay mucha voracidad y hay mucho apetito por la gente en las ciudades de decir, oye, yo conozco de dónde me estoy suministrando, por lo cual puedes convertir las ciudades en productores de energía eléctrica. Si en todos los tejados de las ciudades pusiésemos placas solares. Si a las placas solares le pones baterías, ya tienes que has transformado un consumidor en un gestor de energía. Produzco energía, consumo lo que quiero, pero es que voy más allá. Puedo venderla yo al mercado. ¿Por qué no vendo yo energía eléctrica al mercado? Porque antes he hablado de que tú en un momento determinado en la energía primaria tienes como lo que se hace en las subastas, ¿no? Mañana tengo la previsión de que voy a tener toda esta demanda de energía eléctrica y entonces empiezo a decir, venga, a ver, dígame, como la lonja de pescado, estoy siendo súper provocador, decidme cómo vais a producir los megavatios y a qué precio. Y van entrando, hasta que entra. Por desgracia, últimamente entran los de gas, con lo cual arrastran a todos los demás. Pero imaginaos que la parte de la demanda no la gestiono. La parte de la demanda es la que sea. Tengo una previsión y lo que tengo que hacer es machear mi producción con esa demanda. Pero ¿qué ocurriría si en un momento determinado pudiera gestionar la demanda? Es decir, pudiera llevar a cabo una gestión energética de todos esos puntos, que pueden ser al principio miles de puntos, pero luego millones de puntos de consumidores, de pequeños comercios, etcétera, etcétera, en los cuales en un momento determinado, imaginaros, que digo, voy a subirte la temperatura de tu frigorífico 2 grados, y tú ni te enteras. Pero cuando haces eso en millones de hogares, supone que la demanda a nivel nacional baja. Entonces ya no solamente estás gestionando la producción, estás gestionando la demanda. Y a ti, por ser productor de energía eléctrica y por dejarte que te tome parte de esa energía eléctrica, de esa bajada de 2 grados en tu frigorífico, o de la energía eléctrica que has almacenado en tu batería, te dieran dinero. Y te retribuyeron. Es decir, abre todo un mundo de oportunidades diferentes y de negocios diferentes. Volviendo a lo que decías, y discúlpame, claro que sí. Es decir, está habiendo mucho debate si, oye, una de las ventajas que tienen los combustibles sintéticos es que se pueden utilizar los coches que tenemos ahora mismo, los de segunda mano, el que tenemos, el SEAT Panda de hace 20 años. Yo le meto un combustible sintético y puede funcionar sin necesidad de cambiar nada. Puedo poner esos combustibles sintéticos en estaciones de servicio, puedo hacerlo todo igual, exactamente igual. Entonces puede competir. Hay que ver cuáles son las diferentes apuestas en las diferentes compañías. Sí, es que yo había leído que, por ejemplo, Yamaha estaba haciendo pruebas con un motor V8 metiéndole hidrógeno tal cual, sin estar mezclado con ninguna otra cosa. Estaban ahí haciendo pruebas. Bueno, pero esas pruebas, cuando te digan que hacen esas pruebas, tú ponte lejos, ¿vale? Porque el hidrógeno tiene una manía y es que en un momento determinado puede explotar, ¿vale? Pero dicho eso, es verdad que están haciendo esas pruebas, pero están haciendo esas pruebas, ¿vale? O sea, el hidrógeno como puro, tiene 2 inconvenientes. Uno, que su transporte es muy caro, y en cambio el sistema es carísimo, y que luego no lo puedes meter de manera sencilla en un motor, más allá de las pruebas que tú puedas hacer. Que la capacidad calorífica es... y tienes que en algún momento meterle algo más, ¿vale? La cantidad de calorías, por eso. Nosotros hacemos el combustible, por ejemplo, de Mar Market, ¿vale? Que últimamente me caché la mano, le hacemos la mejor gasolina y el pobre hombre está ahí con mala suerte, ¿vale? Y, por ejemplo, llevamos tiempo probando gasolina 0 emisiones. Lo hacemos con ellos y lo hemos hecho, por ejemplo, con equipos que han estado en el Dakar, de ponerles 0 emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues con combustibles que decimos desde el punto de vista de biocombustibles, en el que tú certificas que desde el origen hasta el final todo lo que has emitido o todo lo que has capturado, porque es de biomasa, lo transformas y lo pones en los vehículos. Y van igual. De hecho, alguno de ellos va mejor.
Entonces nos vienen los de la escudería correspondiente, que nos puede decir el nombre, y decir, oye, no nos puedes dar más de esto porque va estupendamente. Y además puede certificar que es cero emisiones. Es decir, nosotros estamos probando vehículos cero emisiones, combustible cero emisiones desde hace tiempo en condiciones reales. Hace 6 meses estuvimos probando durante 8 meses en todos los autobuses urbanos de Bilbao, de la compañía ALSA, combustibles cero emisiones. Ahí veremos cuál es el mercado, cuál es la industria, cómo se va generando, cómo se compite, etcétera, etcétera. Pensad también que las apuestas de las compañías automovilísticas son de largo plazo. Entonces, también se han apostado por el planteamiento eléctrico, pues tiene su recorrido. Ojo, el planteamiento eléctrico del coche eléctrico es estupendo, es un planteamiento muy válido. Lo que tenemos que pensar es que puede haber más planteamientos alternativos a eso. No os da un parecido que has dicho algo así como almacenamiento, mucho almacenamiento. Entiendo que te referías al sector eléctrico. Quería que te podías profundizar un poco más en ese punto y para acelerar un poquito acelerando la transición tecnológica, acelerando la tecnología, encajarlo con vuestro mayor proyecto de almacenamiento y ver también las dificultades que tenemos a veces cuando ya tenemos la tecnología, pero no hay forma de usarla. A ver, tienes 3 tipos de... Sí, hablaba del almacenamiento eléctrico. Hay 3 tipos diría, de 3 tipos de almacenamiento, ¿no? Los que ya existen. Y te hablo, cuando te digo los que ya existen, por ejemplo, los que estamos pensando nosotros ahora mismo en Aguayo, desde el punto de vista de almacenamiento hidráulico en altura, y que ahí lo que fundamentalmente es el recurso hidráulico, lo vas subiendo y lo vas utilizando como bomba, desde ese punto de vista, ¿no? Ahí fundamentalmente hay un elemento de CAPEX, de inversión. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto es el impacto ambiental que existe? Y si la instalación existe, pues ahí es muy fácil y se puede hacer de manera negociada. Si vas un poco más y sofisticas el planteamiento y dices, oye, almacenamientos que estén pegados a los campos solares, a los campos eólicos, que sean capaces de responder, porque una de las cosas fundamentales es que tengas que ser, cuando tú almacenas, tú buscas 2 cosas. Una, que tengas capacidad de almacenamiento, es decir, que tengas profundidad de almacenamiento, podemos decir, pero que también tu capacidad de devolver la energía eléctrica sea rápida. Porque si tardas y tienes mucha inercia, desde el punto de vista del sistema eléctrico no te sirve, porque hay mucha inercia, entonces se produce un corte en el sistema eléctrico, ¿vale? Entonces, ¿quién te responde muy rápido? Las baterías. Las baterías te responden muy rápido. ¿Cuál es el problema? Los costes. Es decir, poner baterías muy grandes tiene un coste ahora mismo en las tecnologías en litio muy elevadas y se están explorando otras tecnologías. Electrolito sólido, por ejemplo. Sabéis que el electrolito sólido fundamentalmente lo que hace es que te sustituye el dieléctrico, que es un gas, te lo sustituye por un gel, ¿vale? Eso, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, pero no estaría orientado, por ejemplo, a las baterías de segunda generación en los vehículos, estarías en un momento determinado haciendo que no tuvieras problemas de seguridad porque sería difícil que eso explotase. Tiene un problema de transmisión, ¿vale? Y se está trabajando en eso. Desde el punto de vista de baterías más grandes se está trabajando, pero no se están alcanzando todavía lo que serían los costes para que eso fuese rentable. ¿Se están utilizando? Sí. En Estados Unidos de manera más o menos intensa en diferentes campos. Y nosotros lo estamos utilizando en algunos de los que tenemos allí de producción. El desafío, que esa extensión de baterías en los campos solares, y cada vez va a ser más habitual tener baterías pegadas a los campos eólicos o solares, sea algo que sea recurrente y lo puedas utilizar. Y puedas, por ejemplo, almacenar energía eléctrica cuando nadie la consume, que es la parte fundamental. Y que cuando no exista sol o no exista viento, lo que has almacenado lo puedas verter al sistema eléctrico, ¿vale? Y luego existe lo que serían los almacenamientos de largo plazo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo que tú puedes hacer con un régimen de presas o hidráulico que a la vez está más condicionado por el sistema hídrico, que nos tensiona desde el punto de vista de que cada vez que digo, oye, ahora voy a abrir la presa, dices, vale, pero ¿cuándo la volveré a llenar? O sea, que tienes que pensar en eso, diciéndolo muy resumidamente. Pero, por ejemplo, ahí el hidrógeno funciona bien. Es decir, yo puedo, relativamente, ¿no estás de acuerdo? ¿No? Pues no puede funcionar bien, ¿vale? Lo dejo en el condicional, vale, estupendo. Bueno, puede funcionar bien. Hay todavía todo un desafío tecnológico, pero no funciona bien porque por un tema de costes, no por un tema de rendimiento. Por rendimiento, cierto. ¿Qué ocurre? Que cuando tú produces acero, da igual. Pero este planteamiento que... ¿Te llamas, perdona? Raúl. Este planteamiento que está haciendo Raúl está muy bien hecho. ¿Por qué?
Hay un problema de rendimiento y Raúl tiene toda la razón. Si yo transformo energía eléctrica, fijaros el viaje, yo transformo energía eléctrica en hidrógeno, ¿vale? Eso tiene unas pérdidas de rendimiento importantes, y luego hago el camino inverso, y lo vuelvo a hacer y lo convierto en energía eléctrica. Raúl tiene toda la razón en que hay un problema ahí de rendimiento. Al final dices, oye, que merece la pena eso. ¿No merecería más la pena hacerlo de otra manera? Podría ser eso, dicho así muy básicamente. El tema está en que si no hago eso, ¿qué hago? ¿O a qué coste puedo hacer eso? Dices, oye, si es gratis, si es cero, si el coste marginal de producción es cero, es decir, tengo la energía renovable ahí y está produciendo a 0 euros. Dices, oye, que pierdo un montón en el camino de ida y vuelta, es cierto, pero si no, lo tiro. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, lo que se trata es de ver primero ganancias de rendimiento, y esas ganancias de rendimiento se hacen mediante la tecnología, nuevos materiales, trabajar lo que serían los elementos conductores, etcétera, etcétera. Y luego es la alternativa desde el punto de vista del negocio. Es decir, ¿hay otra alternativa que sea más rentable? Si no es rentable, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno, yacimientos subterráneos se está hablando para que sean mayores cantidades y entonces te salga mejor la cantidad desde el punto de vista de evolución. Pero tienes razón que hay un elemento ahí de decir, oye, ¿qué me permitiría el hidrógeno desde el punto de vista potencial tecnológico? Yo podría almacenar energía eléctrica en verano, por poner un caso. Imaginar unas horas en las cuales no se estuviera consumiendo, ¿vale? Tengo ahí, y no se está consumiendo energía eléctrica cero y estoy generando hidrógeno. Bueno, pues como nadie me lo consume, por poner un caso, lo almaceno. ¿Dónde lo puedo almacenar? Pues puedo almacenarlo en un almacenamiento como los de gas. ¿Sabéis que ahora tenemos almacenamientos de gas del que me está viniendo de Argelia? Lo meto en yacimientos que son geológicos. Eso mismo lo puedo hacer para yacimientos de hidrógeno. Y lo tengo ahí. Y cuando necesite esa energía eléctrica en invierno, lo saco. Es verdad que entre meter y sacar ha habido una pérdida de rendimiento, pero la energía eléctrica la tengo ahí. Con lo cual tengo que pensar, oye, la infraestructura necesaria para poner una producción adicional supondría una inversión mayor. Bueno, con todas las dudas, con todas los caveats que tengamos a nivel tecnológico. Pero vuelvo a decir, no hay una solución única. Desde ese punto de vista es útil el explorar todas. Si al final, como dice Raúl, hay un problema muy grande de rendimiento, no saldrá. Y entonces nadie invertirá en un proyecto de almacenamiento de hidrógeno como elemento de almacenamiento de energía eléctrica, porque no saldrán nunca los números. Sí, antes hablábamos de recurso hídrico, de desalinización y del hidrógeno, y te quería preguntar cuáles son las perspectivas que hay para el hidrógeno rosa en Europa. Porque una de las aplicaciones que se han estudiado para... Me has pillado con el rosa. Estamos hablando del hidrógeno... De origen nuclear. Ah, vale. Eso yo lo llamaba vermellón, pero yo que con los colores me pierdo. Bueno, sí. Yo lo he visto llamar sobre todo hidrógeno rosa. Vale. Pues soy yo, o sea que la haya visto de vermellón. Sí. Que una de las aplicaciones que he visto de los pequeños reactores modulares, que has hecho una mención antes, es que se podían utilizar para desalinizar agua. Marvel Fusion se llama, perdona, es que he dicho antes Marvel, se llama Marvel Fusion, la startup, discúlpame. Sí. ¿Y qué pienso de eso, dices? ¿Qué pienso de eso? Sí, que cuáles son las perspectivas en Europa sobre el uso de los pequeños reactores modulares para desalinizar agua y obtener hidrógeno también. A ver, en Europa todo lo que tenga que ver con energía nuclear, quitando Francia, pero Francia está apostando, es otra apuesta totalmente diferente, porque está apostando por los de cuarta generación y además grandes reactores nucleares. Es complicado, y es complicado por una cosa que debéis enfrentaros mucho en vuestra profesión de sostenibilidad, que tiene que ver con el fenómeno NIMBY, es decir, el fenómeno de no in my backyard, ¿no? Es decir, que sí, me parece estupendo lo que me estás contando, pero no me lo pones ahí detrás. O sea, yo no quiero estar viendo ahí la central nuclear, yo no quiero estar viendo el tal, porque existe una cosa es tu aproximación racional y otra cosa es la aproximación que tú puedas tener incluso de sentimiento y de sensación, ¿no? A nivel regulatorio, desde el punto de vista de pequeños, de producción nuclear en baja cantidad o baja potencia para generación de hidrógeno, que no es mala idea, no es nada mala idea. Pensad que uno de los hándicaps que tiene el hidrógeno verde como generación, o de desafíos más que hándicaps, es que necesitas tener una cantidad de energía renovable importante. Es decir, por cada megavatio de hidrógeno estás hablando casi de 5 megavatios de generación renovable. Y eso supone un desafío, es decir, que vas a tener que derivar esa generación renovable de la generación pura eléctrica a la generación en hidrógeno. Una idea sería
fíjate, no sé si era rosa, verde, no sé qué color será, pero dices, oye, las centrales nucleares que voy a decomisionar, donde ya tengo todo el planteamiento de seguridad, ya tengo todo el siglo, ya tengo todo eso, ese giga, ¿por qué no lo pongo a producir hidrógeno? A un coste bajísimo de producción, pero bajísimo, sin nada de CO2. No estoy pensando en montar un nuevo reactor, estoy pensando en algo que ya existe desde hace 20 años y que si pasa lo que serían desde el punto de vista de seguridad las condiciones, ¿por qué no lo puedo orientar a eso? Bueno, eso tiene que ver más con un elemento normativo y, ojo, de sociedad, más que con un planteamiento desde el punto de vista económico, real. Ahora habrá que pensar qué ocurre si con estos pequeños reactores se abre el mercado de consumidores de energía nuclear, que, como sabéis, está muy, muy limitado. Pero pensad que puede empezar a hacer Marruecos si se decide que en un momento determinado se pone estos, no existe tanto rechazo en un momento determinado, y se pone estos pequeños reactores para poder producir hidrógeno renovable y lo exportan ellos, en vez de exportarlo nosotros o cosas. En el caso que has comentado de la prueba que habéis hecho en Bilbao para los autobuses, por ejemplo, o sea, en todos esos que hay a funcionar muy bien, entiendo que no se implanta con un tema de costes, o cuál es el motivo. Bueno, no se implanta, dices, a nivel general de por qué no ponemos una... refiero, si la medida ha funcionado bien, ha estado funcionando X meses, no hay problemas. Entiendo que ha servido un poco de prueba piloto. Estamos haciendo muchas pruebas piloto. ¿Por qué no se implanta a nivel generalizado y demás? ¿O qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los hitos? O si eso está planificado de alguna manera. Está planificado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una planta planificada que entra en funcionamiento en Cartagena de biocombustibles avanzados en el 2024, finales del 2023, principios del 2024, que podrá dar suministro casi a un cuarto de lo que es la producción en España. Y aquí hay un elemento fundamental que bien tiene que ver con dos retos. Uno de los retos tiene que ver en cómo somos capaces de poner en producción todo eso. Eso transformarlo en nuestro gas. ¿Por qué no es sencillo? O sea, yo puedo hacer una prueba para que sirva para 6 meses, para una flota concreta, etcétera. Pero pensad que en todas nuestras estaciones de servicio, de una manera continua y regular, yo tuviera la capacidad de que vosotros estuvierais tranquilos y cada vez que me pongo el combustible es cero emisión, ¿vale? Para eso necesitamos que la misma tranquilidad que tenemos de que el crudo va a llegar, ¿vale? O el gas va a llegar y ni siquiera me lo planteo, ocurrir igual con todo lo que significan los diferentes flujos de residuos, de biomasa, de purines, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de montar todas las redes de logísticas inversas, es decir, yo tengo que ir a muchos sectores que son informales y ver cómo somos capaces de agregar todo eso para que acaben llegando en cantidades ciertas a una refinería y ser capaces de transformarlo, ¿vale? Pero es que además de eso hay que transformar esa cantidad de residuos determinada, porque no todos los residuos se pueden transformar de la misma forma, porque cada uno de ellos tiene sus características. Y tienes que aplicar una serie de tecnologías que están en un TRL 7, 8, ¿vale? Siendo optimistas. Y hay que escalar esas tecnologías, ¿vale? Entonces, estamos en ese desafío. No estamos nosotros, están las mayores compañías energéticas europeas y norteamericanas. En tu opinión, ¿cómo está tomando, ¿no? O afectando España a nivel Estado todos estos retos que estás mencionando? Yo diría que España, es que somos un país muy curioso. Somos como el Atleti, somos capaces de lo que bueno, con el Cholo ya vamos muy bien. A ver, yo creo que España tiene una verdadera vocación de ser un país frontera en determinado tipo de cosas. Y, por ejemplo, el elemento renovable lo ha adoptado desde hace mucho tiempo, más allá de que no hayamos sido capaces de sostener el último paso. Y esto lo digo aquí en esta casa, que no nos olvidemos, viene del Ministerio de Industria. Yo creo que es fundamental tener una mentalidad de industria. Y eso es fundamental. Es decir, tenemos que ser capaces de generar una economía que fabrique cosas de manera sostenible, sin emitir CO2, pero que genere empleos de largo recorrido. Que seamos capaces de que cuando estudiamos no tengamos que irnos fuera. No tengamos que estudiar cosas o proyectos, etcétera, etcétera, en otros países, porque son donde están aplicando esas tecnologías, sino que las apliquemos aquí y además de aplicarlas aquí, ganemos dinero con eso.
yo creo que se están poniendo todas las condiciones, yo creo que es una cosa de las que, por eso digo que es como el Atleti, ¿no? Porque tenemos el talento, tenemos la motivación, tenemos la capacidad, tenemos los recursos, muchos recursos, y tenemos recursos naturales que en un momento determinado nos podrían generar una diferencia con respecto a otros países europeos, por ejemplo. Tenemos que darle ese último empujón de que esto se convierta en una realidad industrial. Podré decir que lo estamos haciendo bien cuando empecemos a ver industrias y fábricas de otra economía que estén generando otras cosas, ¿no? Y ahí voy desde baterías, electrolizadores, almacenamientos de hidrógeno en un momento determinado que se puedan hacer de una manera industrializada, transformación de residuos y que tengamos la patente en España y que la estemos vendiendo por el mundo, cuando seamos capaces de hacer eso. Mientras tanto, bueno, no estamos mal, pero falta ese tipo. Y vosotros sois parte fundamental de eso. Es decir, yo creo que es imprescindible gente como vosotros en el mercado laboral, en todos los ámbitos. Es fundamental gente como vosotros formada, gente que sepa, que tenga criterio, gente que sepa, por ejemplo, en los fondos de inversión, en los bancos, en las entidades financieras, que están ávidas de gente que sabe y que le puede dar criterio técnico y decir esto sí, esto no, esto tiene estos pros, estos con. Llega Raúl y le dice, mira, yo no invertiría en hidrógeno como almacenamiento, etcétera, etcétera, pero que les da ese criterio y el porqué. Eso es fundamental, porque si no, hablamos muchas veces de lugares comunes desde ese punto de vista. Entonces te diría que de 1 a 10, pues un 7 mejorando. Y si repitiésemos esta charla dentro de 2 o 3 años, ¿te atreverías a dar un pronóstico de cómo va a evolucionar todo? ¿Cómo va a evolucionar? De si vamos a llegar o... Mira, dentro de 2 o 3 años, venga, me lanzo, ¿vale? Sí, lo dejamos ya pactado. Bueno, todos vosotros colocados en sitios estupendos, ¿no? Seguro que nos estáis colocados en sitios estupendos y ya está. Seguro que me dais la charla a vosotros a mí. Pero fundamentalmente lo que veremos, vamos a ver mucho más coche eléctrico. ¿Nos da la sensación de que no hay mucho coche eléctrico? Se habla mucho, pero no hay. Bueno, pues eso os va a pasar así. De repente vais a empezar a ver coches eléctricos por todos los sitios. Pues eso también tiene que ver con el cambio exponencial. Sabéis que en el cambio exponencial, uno hasta que le llega el agua a la nariz, son 2 minutos, ¿no? Desde el punto de vista. No ve, sabéis esa metáfora, ¿no? De que uno dice, desde el punto de vista, empieza a caer una gota en el centro de un estadio, ¿cuándo te llega y tú estás en la última grada? ¿Cuándo te llega desde el punto de vista de horas? ¿Cuánto tarda en llegar las horas hasta que te llega el agua a la nariz? Bueno, pues tarda 7 horas, 7 horas y media. Pero es que desde que empieza a llegar a tus pies hasta que llega hasta tu eso, no pasan más de 10 minutos. Quiero decir que en nada es un elemento absolutamente exponencial. Bueno, pues vais a empezar a ver muchísimo más coche eléctrico. Vais a empezar a ver a mucha gente que presume de tener un Tesla. No sé si tenéis amigos que tengan Tesla. Bueno, pues con Tesla pasa lo mismo que pasaba con el iPhone hace tiempo. Que alguien no quiere tener un Tesla, quiere enseñarlo. Y entonces vais a tener colegas que digan, mira, me compro un Tesla. Mira, pues ahora y tal. Porque ahí además están hablando de otros tipos de consumo, ¿vale? Están hablando del consumo muy de casi como si fuera un móvil. ¿Sabéis que se actualizan los Teslas por la noche cuando pasa satélite? No sé si lo habéis visto, ¿no? Pues si podéis poneros también en YouTube los vídeos de la actualización de Teslas. Todos los Teslas que están esperando para ser exportados, pasan el satélite y todos ellos al mismo tiempo, como ocurre con los móviles, se actualizan en ese momento porque les actualizan el sistema operativo. ¿De acuerdo? Veréis mucho más coche eléctrico, veréis más experiencia desde el punto de vista de consumidores. Muchos de vosotros vais a tener placas fotovoltaicas en vuestra casa, muchos de vosotros. Y se va a empezar a instaurar el hecho de que es mucho más factible. Vais a empezar a ver colegios, hospitales, etcétera, etcétera, donde van a tener todo eso de manera muchísimo más habitual. Vais a empezar a escuchar sitios de verdad donde se empiezan a consumir los residuos de una manera diferenciada y que sirvan para dar este tipo de combustibles cero emisiones. Vais a empezar a escuchar un primer proyecto de hidrógeno a una gran escala. Y habrá en España 2 o 3, seguramente. Pero ya no será tan ajeno y empezaremos a ver cuáles son los problemas, etc. Pero dentro de 2 o 3 años ya van a existir plantas de 150, de 100 megavatios en funcionamiento, dando servicio a alguna industria. Vais a ver de manera más habitual vuelos descarbonizados. En donde dicen, oye, ¿por qué no hacemos que el puente aéreo sea cero emisiones? Para competir contra el AVE. Porque sabéis que uno de los problemas que tienen ahora mismo el viaje en avión son el tema de las emisiones. ¿Cómo hacemos eso
para poder también atraer a otro tipo de público y decir, oye, este viaje es cero emisiones. ¿Sabéis que eso lo podéis hacer ya compensando las emisiones? ¿No? ¿Sabéis que podéis decir, oye, yo pago un poco más? Y muchos de nosotros pensamos, oye, ¿yo por qué tengo que pagar un poco más? Descontamínate tú, descarbonízate tú, a que lo penséis muchos. Vale. Bueno, pues eso ya descarbonizado. ¿Cómo lo hacemos para poderlo descarbonizar? Veremos logísticas inversas en algún aspecto desde el punto de vista de recogidas de residuos de manera diferente. Y yo creo que veremos alguna cosa con respecto a gas. Espero. No sobre DAC, Direct Air Capture. No solo en Islandia, sino en España. En algún sitio. Dentro de los residuos. No sé, digo así, si salen las cosas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, sí, por supuesto. Como entiendo eso, que la charla está también, por saltarnos un poco la tecnología, pero el tema ESG está muy de moda. En el documento de que has hecho, los recursos que tiene España, que pasa con la minería de España, ¿cuál es la opinión, la visión ESG en España y la minería? ¿Qué problemas tenemos? ¿Por qué está tan mal vista? Hay muchos elementos, voy a intentar de contestar desde la parte más cerebral y más visceral. Empiezo desde la visceral, ¿vale? Hay muchos elementos de sostenibilidad o medioambientales que no tienen explicación. No tienen explicación. ¿Por qué aceptamos determinado tipo de comportamientos de ciertas cosas y otras no las aceptamos? O dicho de otra forma, si una minería quisiera poner en producción en algún sitio determinado tipo de puesta en producción, ahora mismo lo tendría muy difícil para que la administración o el político correspondiente le diera la licencia para poderse apoyar en un momento determinado. Y es un evento absolutamente visceral. Y esto lo pongo, y voy a ser un poco provocador, ¿vale? En dos ámbitos. Pensad cómo es el transporte en este país. Y volveré a la minería. ¿Cómo es el transporte en este país? El transporte en este país, el 97% viene por carretera. No va por ferrocarril. Si pensamos de verdad si eso es sostenible, y lo tenemos aceptado. No hay un rechazo a eso. No ha habido nadie que salga con pancartas. No, queremos que nuestros productos lleguen por tren. Ha habido una apuesta geoestratégica, español estratégica, aquí en este país, en el que vamos a tener la red más larga, más amplia, más sostenida, y pensar que ha sido un elemento que se ha sostenido con diferentes administraciones de red de alta velocidad. Y sin embargo, el transporte de mercancías por ferrocarril, que es muchísimo más sostenible, no es, en este caso en España, no somos los pioneros. Y eso es admitido. O pensemos en el consumo que nosotros hacemos de pescado. Tengo algunos amigos que están con el tema del veganismo llevado hasta el extremo, ¿vale? Pero es cierto que en un momento determinado eso es sostenible. ¿Es sostenible hasta qué punto? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. Y eso está absolutamente establecido. El que podamos consumir cosas que en otros sitios dirían, oye, esto es sostenible, está rozando el coste, ¿vale? Y sin embargo hablamos de minería y yo os digo que si hacéis una encuesta sociológica entre vuestros conocidos, familiares o amigos, habría pocos que lo pudieran sostener, diciendo que eso está bien, eso no hay ningún problema. Y yo diría que está asociado a dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con el elemento local de una situación, acordaros de Aznalcóllar, esto no es menor, es decir, los países también se mueven por grandes momentos de accidentes. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de almacenamiento de CO2, ¿qué os sale en España? Castor. Es decir, si yo tengo un Fukushima en modo de Castor, muchísimo menos, pero que tiene que ver con eso, eso deja un estigma determinado, no solo entre la población, sino también entre la administración, que en un momento determinado se va a sentir, tímida a la hora de hacer pedagogía en la población para que eso salga adelante, ¿no? Entonces tenemos un Aznalcóllar, que hay mucha gente que no se acordará, pero que venía de un planteamiento de minería absolutamente irresponsable. Absolutamente no sostenible. Y además la minería siempre ha estado asociada a condiciones laborales muy precarias, muy determinadas, muy duras, y también ha estado asociado a un concepto extractivo muy pegado a compañías que venían de fuera, hacían lo que tenían que hacer y se iban.
con todo ese caldo de cultivo hace que la aproximación a eso, siempre que haya un planteamiento encima de la mesa, y que hombre, pues no se ve con muchísima simpatía, ¿no? Yo diría que es por eso. Bueno, yo creo que cuando nos planteamos estas primeras charlas, lo que yo tenía claro que queríamos era algo como empezar a hablar de algo muy aterrizado, ¿no? No que fuera una charla así como muy de... Y yo creo que el objetivo está cumplido, ¿no? Que Jaime nos ha abierto un mundo de, pues, de todo lo que tenemos por delante, de todo el reto urgente de la transición energética y de todo lo que está en marcha. O sea que yo creo que nos llevamos un montón de cosas. Yo mañana ya voy a investigar unas cuantas, porque al final se trata de eso, ¿no? De seguir siempre actualizados, siempre sabiendo lo que decías tú, ¿no? Teniendo esa visión. Así que muchísimas gracias. Yo creo que el objetivo está cumplido. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar no tardando mucho. Yo soy, todas las que antes de ser paciente, yo soy muy impaciente. Entonces espero que no tardando mucho nos podamos volver a reunir y las cosas vayan en la dirección que deberían y que todos esperamos. Muchas gracias, Jaime, y gracias a todos por asistir, por participar. Nos veremos en próximas charlas ESG y tocaremos otros temas que no tengan nada que ver con este, porque la idea es esa, abrir un poco el abanico y hablar de muchas cosas diferentes. Así que espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias.